Muy bien, bueno. Buenas tardes, doctor. El día de hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre nuestro PIA de la medicina ocupacional, donde le vamos a hacer algunas preguntas con respecto a cómo se ejerce en su empresa. Si nos puede recordar en qué empresa está ejerciendo, por favor. En Viverobus. Viverobus, ok. ¿Y usted sabe más o menos cuántos trabajadores están ahí con usted? Aproximadamente son 3.200 personas. Ok, muy bien. Bueno, como sabemos, esta es una empresa grande con la cual tiene varias plantas, varios centros de funcionamiento y le queremos hacer algunas preguntas con respecto a ciertos temas los cuales nos interesan para nuestra tarea de medicina del trabajo. Lo dejo con mi compañero Carlos Uribe, el cual le va a hacer unas preguntas. Gracias. Ok, muy buenos días, doctor. Mi nombre es Carlos Uribe y pues primeramente quiero tocar un tema que pues si bien es famoso hoy en día, pues es sobre la pandemia que estamos cursando causada por COVID-19. Ante esto pues es bien sabido que nadie está exento a contraer la infección de COVID-19, pero pues hay ciertas medidas preventivas que se deben de seguir, así como ciertos protocolos, ¿no? En este caso, encaminado a mi primera pregunta, es pues más que nada en qué medidas de seguridad social están aplicando en su empresa para controlar esta pandemia. Ok. Sí, fíjate que aquí en la empresa sí fue un reto pues grande desde el momento en el cual nos aislaron pues, prácticamente, aunque la empresa fungía como una empresa dentro de lo esencial, pues sí fue cambiar muchos de los protocolos que teníamos, tanto en los procesos internos como en los procesos hacia el cliente externo. En este caso, pues nos encargamos de transportar pasajeros. Entonces fue hacer y sacar de la noche a la mañana cambios de procesos, el simple hecho de lo básico, ¿verdad? Desde mantener una zona de distancia, de cómo y la manera de cómo pedirles a los pasajeros y a los colaboradores que estuvieran portando una mascarilla. Ahora sí que buscar que hubiera en todos lados el tema del gel, la medición de temperatura, que fueron al final del día los principales, ¿verdad? Se agregaron otras situaciones, más temas administrativos en el tema de, por ejemplo, con los colaboradores, los que no necesitaban estar ahí en oficina, pues totalmente estar en home office, ¿verdad? Eh, y otra cosa que realmente nos funcionó mucho a nosotros, pues fue el poder implementar y crear un protocolo médico para alguien que tuviera síntomas, qué se tenía que hacer después de eso, si se programaba prueba, el estudio de cada uno de estos casos que se iban dando, pero a grandes rasgos fue eso, ¿verdad? Fue trasladar las cosas más básicas desde un tema que te digo, una sana distancia, pero implementarlo con los colaboradores y con el cliente externo, pues para asegurar, pues pues fuera seguro el realizar el trabajo. Ok, muchas gracias. Bueno, referente al protocolo que me estaba comentando, en dado caso de que algún pasajero diera positivo o algún trabajador de su área sea un caso COVID positivo, más que nada es qué medidas se tienen que seguir y así como si es frecuente que haya estos casos. Pues obviamente también depende mucho del periodo, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo por ahí al inicio de los 3 meses de confinamiento, si acaso llegamos a tener nuestro primer caso por ahí de abril, o sea, hablando de colaboradores, ¿verdad? De colaboradores en abril, si acaso unos 2 o 3 en mayo, empezamos con las reaperturas y empezó a subir, ¿verdad? Con colaboradores. Por eso mismo nosotros empezamos a implementar el hecho de que si alguien trajera lo que trajera síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, había que reportarlo al área médica y posteriormente de ahí se le daba un seguimiento puntual por parte de uno de los médicos asignados a la persona. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con el tema de los pasajeros?
se tuvo que implementar un protocolo que viene desde, en este caso, desde la OASI y de la FAA, que son ahora sí que organismos tanto internacionales como de Estados Unidos, en donde, donde se promovía que se tuviera todo un kit COVID para, en caso de un pasajero sospechoso. ¿Qué implicaba un pasajero sospechoso? Pues venía toda la descripción, ¿verdad? Que si traía fiebre, que si se veía, pues ahora sí como que enfermo la persona, tosiendo mucho, y esto como que le daba un grado de riesgo, y si en este caso lo detectaban tal vez el área que aborda a los pasajeros o los mismos sobrecargos ya en la aeronave. ¿Y qué es lo que pasaba o que se hacía en este caso? Se les entregaba a la persona que tenía los síntomas, se les entregaba una mascarilla adicional, una KN95, se delimitaban 3 filas anterior a la persona, 3 filas atrás de la persona, a todos se les daba también aparte una mascarilla adicional, se tomaban los datos y entonces se le monitoreaba. Una vez que llegaba al aeropuerto de destino esta persona, pues se notificaba en este caso a las autoridades de Secretaría de Salud en el aeropuerto, pues para que ellos continuaran con el proceso. Pero aquí eso es lo que teníamos que hacer nosotros como empresa, es delimitar quién era la persona, delimitar quiénes eran, digamos, los posibles contactos y tener todo eso documentado. Una vez que pasaba eso, se reportaba y se hacía una limpieza del área, ¿verdad? De la aeronave. Ok, muchas gracias, muy amable por responder las preguntas. Por mi parte sería todo y lo dejo a continuación con mi compañero Guillermo. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho? Muy buenas tardes. Es que estoy en la facultad y se me está trabando un poco. Sí, no te ¿Sí? preocupes. Ok, gracias. El día de hoy, primero que nada, pues mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Conchas y el día de hoy le vengo a realizar algunas preguntas acerca de los tipos de los que son las ST. Como ya sabemos, la ST2, ST3, ST4, ST7, ST9. Y bueno, le voy a realizar algunas preguntas concisas de si nos puede brindar alguna información o algún apoyo de lo que se ha realizado en base a su experiencia. La primera es que si nos podría comentar acerca de las plantillas o formato de los formatos ST. ¿Usted qué importancia le ve como tal a una de ellas? Mira, pues más que un trámite administrativo, al final del día es un trámite administrativo, ¿verdad? Que nos implica o que nos indica que muy probablemente hay un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, una posibilidad de esto, ¿verdad? Y a lo largo de estos años, la importancia que se le da o que se le debe dar a esto, aparte de que es un trámite que tienes y que está obligada la empresa a responderlo, a dar seguimiento a cada una de ellas, más allá de esto, pues es el tema de que estás identificando tal vez un riesgo que tal vez uno no había visto, ¿verdad? O que pudiera ser un nuevo riesgo a nuevos procesos que estás implementando. Porque así algo tan fácil como te lo comento. Te lo voy a comentar al inicio, cuando ingreso a la empresa, lo más común eran tener accidentes derivados de alguna lesión en la zona lumbar por el tema de carga. Entonces, ¿qué se identificó? Bueno, tenemos que empezar a implementar alguna campaña para poder evitar ese tipo de lesiones. Se implementó esto, se hizo un estudio también de ergonomía, y entonces se le empezaron a dar recomendaciones a los colaboradores pues, para evitar este tipo de lesiones. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan de repente a surgir eh, accidentes y posteriormente enfermedades de trabajo derivado del tema de barotraumas. ¿Por qué? Porque los colaboradores, aún y estando enfermos, pues seguían volando. Y eso es algo tal vez muy cultural de aquí de México, pero, y sobre todo en el IMSS, que en ocasiones pues dicen, bueno, es una gripa, pero con un tripulante, en este caso un sobrecargo, un piloto, es totalmente diferente porque una gripa puede derivar en un barotrauma. Y entonces, ¿qué se hizo? Sí, se hizo todo un estudio de qué era lo más común o por qué pasaba este tipo de situaciones. Pues bueno, muchos eran sobrecargos o pilotos de reciente ingreso que pues no querían faltar, seguían trabajando enfermos y terminaban con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, te digo, más que o sea, sí es un trámite administrativo, pero nos ayuda a identificar qué nos está doliendo a la empresa y qué posibles riesgos, en este caso accidentes o qué enfermedades se pueden llegar a tener,
¿verdad? Pero te digo, es como que te da un reflejo de qué debes de poner atención y en qué te tienes que enfocar en temas de capacitación, temas en tal vez cambiar algún proceso. Por ejemplo, en el tema del barotrauma, pues lo veo un poquito difícil en el tema de cambiar el proceso. Al final del día, ellos siempre están expuestos a eso. Pero ¿qué podemos hacer? Pues se hizo toda una campaña de concientización para que, oye, te sientes mal, estás enfermo y demás, bueno, pasa a valoración previo a tus asignaciones y de hecho se les dio la instrucción, tiene la instrucción tanto los médicos como el personal de enfermería, de que si ellos detectan que hay algún oído pues, inflamado, con eritema y demás, no vuela. ¿Por qué? Porque existe ese riesgo y si nos ha pasado que, oye, se los comparto cuando algún sobrecargo no puede continuar al llegar a otra ciudad, se tiene que bajar y si no tenemos nadie que pueda suplir a esta persona en esa ciudad, entonces se tiene que hacer todo un proceso de bajar personas de la aeronave porque no puede ir completo la aeronave, hay que bajar personas, es todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero sí, realmente la importancia del llenado de cada una de estas STs desde las hojas es ver los riesgos que tenemos de posibles accidentes y de posibles enfermedades, pero pues te digo, es un trámite administrativo que se tiene que hacer y se tiene que hacer porque si no, ¿qué puede llegar a pasar? Pues que de repente pues te vengan en tu declaración del siguiente año de incapacidades, de la prima de riesgo, pues te puede venir con una sorpresa de que no se contestó una de ellas y entonces ahí puede haber discrepancias e inclusive alguna multa por parte de IMSS, ¿no? Muchas gracias. Una de las preguntas que también le iba a mencionar, pues es que cuáles han sido las situaciones, pero como ya me mencionó, así que como última pregunta por mi cuenta, por mi parte, es que si le ha tocado llenar algún formato ST en específico. Por ejemplo, nos puede mencionar, el año pasado llené un expediente de un formato ST7. ¿Nos podría dar algún ejemplo, alguna experiencia de algo en específico? Pues la más común, te digo, esa es la que tenemos más común, que es las ST7 por barotraumas. En algunos sí se ha confirmado, sobre todo algún cambio brusco en la presión atmosférica en vuelo, que es lo que te digo, más común que nos llega a pasar. En algunos que sí se confirmaron fue por alguna urgencia que se tuvo que descender, pues ahora sí que un poquito más rápido, por alguna urgencia médica en vuelo, y otros sí se identificó que era por falta de algún mantenimiento en alguna pieza, que entonces provocó que hubiera un cambio ahí brusco en las presiones barométricas, generando el barotrauma. Pero te digo, esas son las más comunes, las ST7, y definitivamente nos tocó justamente este año llenar una ST9 por un barotrauma. ¿Por qué? Porque la persona ya inclusive traía un poco, ya presentaba hipoacusia también. Entonces sí, ya lo metieron más que como un accidente, fue ya un tema de una enfermedad laboral. Ok, está bien. Pues le agradezco y es en cuanto por mi parte y muchas gracias. Lo dejo con mi compañero siguiente, que vendría siendo Gabriel Paplop. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Memo. Doctor, le quería hacer una pregunta con respecto a los exámenes médicos que se realizan ahí en su empresa. ¿Usted o algún otro médico realizan exámenes a los de nuevo ingreso, a los colaboradores de nuevo ingreso? Mira, yo tengo experiencia de aproximadamente, estuve como 2 años realizando en otra empresa exámenes de ingreso. Obviamente, pues se hace dependiendo del perfil de la persona, las actividades que va a realizar. Sí tengo experiencia realizándolas, pero acá en Viva lo que se hace es tercerizar este proceso. ¿Sí? No hacerlos propiamente nosotros, tener una empresa que nos apoye realizándolos, porque en ocasiones las contrataciones son ahora sí que en grupos muy grandes y se tiene que hacer rápido, entonces para poder, y yo creo que es una muy buena acción la que se hace, que es tercerizarlo,
pero vigilar en todo momento cuál es el proceso, verificar que todo esté pues calibrado, en este caso los audiómetros, espirómetros y demás se aplican. ¿Para qué? Pues para que efectivamente sean adecuados los exámenes, ¿verdad? Pero sí, sí, y dependiendo del perfil es el que es los exámenes de tanto de laboratorio, gabinete que se tienen que realizar. Muy bien. En el- Estos exámenes, perdón, que Ujú. realiza a los de nuevo ingreso, ¿se les vuelve a realizar periódicamente, una vez al año, cada 2 años? ¿Cada cuánto vuelve a hacerlo y qué es lo que buscan? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos como una política siguiendo por ahí la norma 030? Es realizarlo cada año, ¿sí? Pero hay situaciones especiales, como por ejemplo tenemos una posición que es el técnico en estructuras o los pintores, que ellos tenemos que estarles haciendo cada 6 meses por el tema de la exposición que tienen ¿cómo se le llama? Aerosoles. Entonces tenemos que estarlos valorando ellos cada 6 meses, pero todo lo demás es cada año. Y aquí quiero resaltar algo, que en específicamente lo que es el área de la aeronáutica, ellos tienen que estar revalidando un examen médico cada cierto tiempo, en este caso es cada 2 años, y conforme se va llegando a una edad entre los 40, a partir de los 40, ya es cada año que tienen que estar realizando ese examen. Entonces, lo que nosotros en un inicio lo hicimos, o que lo que hicimos fue empatarlo, ¿verdad? Que valiera el mismo examen médico de Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que valiera para como nuestro examen periódico. Ok, muchas gracias. Aquí por mi parte, por el momento, lo dejo con mi compañero Joseph. Mucho Perfecto. gusto. Mi nombre es Dios, mucho gusto. Y bueno, yo quisiera preguntarle acerca de los estudios ambientales, si es que en su empresa realizan estudios ambientales para determinar si existen algunos factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores, ya sea como polvos, gases, ruido, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo que ustedes tienen identificados? Pues fíjate que sí se realizan. En su momento los estaba realizando el área de seguridad, estos exámenes. Hace poco lo pasaron a lo que es el área de salud. Pero sí, los principales estudios que se realizan son, y lo que actualizamos cada 2 años, es el tema de iluminación, el tema de ruido. Recientemente ingresamos también el tema de temperaturas elevadas y abatidas. Y ya una vez, bueno, agregamos también la parte del medio ambiente, que ya eso es empezar a ver el tema de agua, el tema, ¿qué más veíamos? Bueno, no, principalmente se agregó el tema de agua y estoy tratando de acordar algún otro. Principalmente son esos. Y los mayores riesgos que tenemos que ser identificados es el tema del ruido. Por eso estamos constantemente con esto del ruido realizándolo y que no se nos pase cada 2 años, porque al final del día, pues estamos cambiando constantemente de equipos. En este caso, el principal generador de ruido, pues son las turbinas de las aeronaves. Entonces, conforme se cambian equipos, en teoría sí va disminuyendo, o mejor dicho, sí se ha identificado que va disminuyendo el ruido a los cuales están expuestos los trabajadores. Bueno, y según su opinión, ¿cuál serían los beneficios que ha visto de realizar este tipo de estudios? Pues en este tema, beneficios, yo creo que el mayor beneficio es al inicio, cuando identificas que efectivamente hay ruido, entonces tienes que implementar diferentes acciones pues para mitigar este riesgo, ¿verdad? Afortunadamente acá, como te comentaba, el principal es el utilizar el equipo de protección, que son los tapones auditivos que son los que se utilizan. Tenemos también lo que son las conchas auditivas, que nos ayudan a mitigar y nos mantienen en niveles permitidos dentro de la normativa, ¿verdad? Pero digo, el beneficio al inicio es principalmente al inicio, y ya los demás es meramente como monitoreo
para que efectivamente pues, no se te vaya de repente. Tú dices, bueno, pues sigo igual, no estoy modificando el proceso, pero pudiera ser que en uno de esos entonces ya la elevación del ruido sea tanta que pues necesites otro tipo de situaciones que tienes que implementar para disminuir o mitigar el riesgo. Pero sí, la principal ventaja es cuando haces por primera vez y la identificación del riesgo, porque después de ahí ya prácticamente es estar nada más monitoreando que se mantenga en control. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañera. Hola Doc, buenas tardes. Mi nombre es Michelle García. Y bueno, hace rato estaba mencionando un poquito lo que viene siendo la ergonomía y que le realizaban evaluaciones ergonómicas a sus trabajadores y pues tenía la pregunta que viene siendo, ¿qué métodos utiliza para realizar dichas evaluaciones ergonómicas? Mira, sí, yo sé que, me imagino que ya han visto varios métodos para poder hacer las evaluaciones ergonómicas, pero principalmente hemos estado utilizando si no me recuerdo, el RULA, sí, el RULA es el que principalmente porque pues es un poquito más general y ya en casos muy específicos, sobre todo en el tema de almacén, pues sí llegamos a utilizar algún otro método. Como les digo, no es algo que tengamos que estar haciendo nosotros como médicos, sino que al final del día, si nos vamos a lo que dice la norma 036, pues sí nos pide un tema que tiene que ser alguien certificado y demás. Entonces nosotros, como ya los tenemos bien identificados los procesos, lo que nosotros hicimos en su momento, hace 2 años, fue apoyarnos con un especialista en ergonomía. Se analizaron las diferentes posiciones y se identificaron los principales riesgos, se dieron obviamente las recomendaciones y afortunadamente el tema de las lumbalgias ha disminuido. Y sí, de hecho, ahorita qué bueno que lo mencionas, uno de los principales riesgos que teníamos, por ejemplo, con sobrecargos, eran estos tipos de lumbalgias o dorsalgias por el tema de cargar las maletas. Uno que dice, ay, bueno, pues es que lo tienen que hacer. Estrictamente no lo deben de hacer, ¿sí? Si se hace es pues ahora sí que por servicio al cliente y solamente a las personas que no pueden realmente hacerlo, es decir, personas adultos mayores o algo así. Pero una vez dando esa indicación y teniendo ese estudio y ese respaldo, y que digamos, pues no lo prohibimos, pero sugerimos que pues no lo hicieran, porque ya los que lo tienen que hacer, disminuyeron mucho estas lumbalgias y dorsalgias. Pero sí son los principales métodos que llegamos a utilizar. Ok, gracias. Justo apenas le iba a preguntar cuáles eran las lesiones más comunes que pasaban dentro de esta área del trabajo, como usted menciona, las lumbalgias. Así que, pues muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista y pues lo dejo con mi compañero William. Hola, mucho gusto, doctor. Soy William Aspeitia. Yo quisiera realizarle algunas preguntas, sobre todo de riesgos psicosociales que se presenten durante el trabajo. ¿Cuáles considera usted que sean los principales factores que afectan en el bienestar físico y psicológico de los trabajadores? Ok, aquí te lo voy a dividir en dos. ¿Por qué? Porque así hemos hecho nosotros la evaluación desde 2015. Hemos estado haciendo constantemente, bueno, año tras año, lo que es una encuesta relacionada a factores psicosociales y tenemos identificadas dos rubros, que es el personal administrativo y el personal operativo, que sí es muy diferente. El personal operativo, lo principal es el tema de la carga de trabajo. Sí, que no, y es la principal, digamos, como que, pues no molestia, pero sí comentario. El tema de la carga de trabajo y los tiempos de entrega de trabajo, eso es de los principales. Al final del día, muchos es percepción, definitivamente, porque recordemos, es una encuesta que pues, es una persona que está llenando y dice su opinión respecto a lo que siente. Y lo otro es comparado a lo que lo platicamos con cada uno, gerentes, directivos, y se empiezan a implementar ciertas acciones, ¿verdad? Como la distribución adecuada del trabajo, tal vez el agregar más gente en el área
digamos, no sé, el área de finanzas, hay que agregar 2, 3 personas, porque entonces estos están digamos, en un semáforo rojo en este aspecto. Y en la parte operativa, tiene que ver mucho con el tema de tiempos y el poder equilibrar el tema de trabajo y vida familiar. Porque si nos ponemos a ver el contexto que tenemos en la empresa, pues el horario, si bien está determinado por los vuelos, el itinerario de vuelo, sabemos que puede haber afectaciones que por alguna falla, que por el tema del clima, todo esto que extiende las jornadas a los colaboradores, y entonces ese es el principal que tienen ellos, ¿verdad? Que ellos no son al final del día, si tienen un horario de trabajo, digamos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde, pero en ocasiones tiene que extender, y eso es el principal factor que tenemos identificado con ellos, que es el tema del manejo de tiempo y el cómo lo pueden manejar tanto el tema de su vida cotidiana con el trabajo. Ok, muchas gracias. Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Han aplicado alguna medida con el objetivo de mejorar el bienestar de los trabajadores? Sí, se han aplicado en muchos a lo largo de estos ya que son 6 años que hemos estado realizando la encuesta. De las principales fue, pues sí, el mejorar el tema del liderazgo, porque también era un tema que se veía de que pues no sentían que tenían un buen liderazgo las jefaturas medias y altas, ¿verdad? Entonces, poco a poco se ha ido mejorando eso con cursos. Otro de las mejoras, por ejemplo, fue, creo que por el segundo año se implementó ya el tema del home office. Sí, eso es la verdad, vino a dar muchísimo auge, y ahora con pandemia, pues, muchísimo más, ¿verdad? Nosotros ya entramos a pandemia con 2 días de home office, entonces, pues no fue una transición tan fuerte como con otras empresas. Y, por ejemplo, con personal operativo, pues las jornadas de trabajo. Los técnicos de mantenimiento tienen turnos de 3x3 de 12 horas. Entonces, anteriormente se tenía de 4x3, se hicieron diferentes ajustes ahí, entonces el tema de los horarios se modificó, y el más reciente con el tema de tripulantes fue extender el periodo de receso, de descanso mínimo entre asignación y asignación, que anteriormente estaba en 10 horas, pero se impulsó por medio de la encuesta y por medio de estudios que estuvimos haciendo, que esto se pudiera al menos extender hasta 11 horas para que realmente la persona pudiera estar descansando. Además, tenemos todo, con los tripulantes se tiene todo un proceso que es el control de fatiga. Así que estamos un poquito más adentro en el tema de fatiga y factores psicosociales con los tripulantes. Y se tiene muchísimo más control porque hay todo un sistema de gestión para eso. Ok, muchísimas gracias. Le continúo con mi compañero Aarón. De acuerdo. Hola, doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Primeramente, al igual que con mis compañeros, primero agradecerle el tiempo que usted se da por apoyarnos en esta actividad. Y pues mis preguntas van referentes a las instalaciones de su consulta médica. Primero quisiera saber si en referencia a la empresa en donde está trabajando, usted cuenta con el consultorio propio, y la cuestión de esto es si considera que esté completo o si hace falta de algún artículo o material indispensable para el desarrollo de su actividad. Ok. Nosotros actualmente, yo creo que nosotros había comentado, tenemos o contamos con 5 bases operativas, que es Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún. Cada una está dentro de los aeropuertos, así que la infraestructura es un poco limitada. Donde tenemos una mayor oportunidad de extendernos es en Ciudad de México y en Monterrey. Y efectivamente, en ambas bases se cuenta con consultorios médicos. ¿Sí? Tenemos un consultorio médico que tiene lo mínimo que nos pide Secretaría de Salud, pero definitivamente sí nos hace falta algo adicional. No te diré que todo un equipo para el tema de atención de urgencias, porque digo,
sí se tiene, pero sí yo considero que entonces pudiera ser ahí nada más, lo único que nos faltaría es un poco más espacio, pero sí contamos con todo lo necesario para poder brindar consultas e inclusive controlar o atender alguna urgencia. Ok, muchas gracias. Y referido a eso que me mencionaba acerca de el espacio que tienen ustedes para sus consultas, ¿existe también la posibilidad de que durante sus consultas las realicen de manera telefónica o por este medio, como por ejemplo que estamos usando en este momento, como Zoom? Sí, sí, de hecho nos proporcionan todo lo que, pues, todo lo que es la herramienta tecnológica para inclusive tener videollamadas con los colaboradores. Y recientemente implementamos también un tema de consulta, o bueno, una asesoría médica en línea por medio de una aplicación que pues todos los colaboradores tienen acceso a ella. De acuerdo, muchas gracias. Por último, me gustaría preguntarle respecto a lo que mencionaba acerca de cómo cumplen con lo mínimo establecido por la Secretaría de Salud. ¿Existe alguna norma, alguna regla o algún tipo de ley que usted considere la más importante por la cual pues tengan que cumplir obligatoriamente? Mira, el tema, no recuerdo en qué parte viene, que a partir, creo que es en la norma 030, que a partir de, no recuerdo si son 100 trabajadores, tienes que tener al menos un consultorio para poder atenderlo y que esté durante el turno, los turnos de trabajo, no recuerdo si es en la norma 030, pero por parte de Secretaría de Salud sí existe, de hecho viene todo eh, pues ahora sí que una lista de verificación de cada una de las cosas que tiene que tener un consultorio, porque te comento, nosotros no teníamos tal cual así hace 6 años, se fue remodelando las oficinas y entonces cuando nos dicen, oye, ¿qué vas a hacer en el consultorio? ¿Qué necesitas? Bueno, nos vamos a esta lista de verificación y necesito que tenga todo esto que nos están pidiendo y una vez que, y pues no podemos recibirlo, nosotros no lo recibimos hasta que tuviera todo lo que tenía especificado, porque obviamente también se tiene que registrar el consultorio, ¿verdad? Si es, digo, si bien es práctica privada, pero se tiene que registrar el consultorio ante la COFEPRIS, sí. Claro, pues sí, muchas gracias nuevamente, doctor, por el tiempo. Sería todo de mi parte. Perfecto. Bien, doctor. Y ya para terminar con las últimas preguntas, quería preguntarle acerca de algún programa de salud. Ya nos mencionó hace rato sobre la prevención que utilizan con las lumbalgias, con la ergonomía, pero quería preguntarle si dentro de la empresa cuentan con programas de salud y de prevención de enfermedades y lesiones constantes. Sí, sí, de hecho, si no mal recuerdo, hace 3 años se implementaron, por ejemplo, con el área de mantenimiento, se implementaron las pláticas de 15 minutos previos al inicio de jornadas de trabajo para estarles recordando de los riesgos que tenían, de, por ejemplo, las técnicas para hacer la carga, el tema de utilizar adecuadamente los tapones auditivos. eh, y de hecho, hace 2 años implementamos el tema de que cada vez que llegaban a laborar se tenían que tomar la presión para poder detectar ahora sí enfermedades generales. Y todo lo demás es por medio de campañas, ¿verdad? Nos acoplábamos al calendario de campañas anual, que sí, el tema de cáncer de mama, hacíamos un mes de la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, todo esto, ¿para qué? Pues para implementar, para identificar, más que nos digan, sabes que yo soy diabético, sino nosotros tal vez inclusive identificarlos, iniciar con el tratamiento y inclusive darles un seguimiento. También el de control prenatal ya lo tenemos un poco más desarrollado, el tema del control prenatal, que si bien, pues digo, no hacemos nosotros el control tal cual, pero sí que tengamos una actualización constante y pues también promover el tema de la lactancia.
Muy bien. ¿Y usted considera importante el que se implementen estos métodos y estas campañas de prevención dentro, no solo de su empresa, sino de todas? Sí, totalmente de acuerdo, porque la verdad, pues realmente nuestra función como médicos ocupacionales no es tanto pues atender ya un accidente o atender o ver un tema de una enfermedad, sino pues prevenirla. ¿Y cómo la podemos prevenir? Por medio de las campañas, por medio de los exámenes periódicos, por medio de la comunicación a los colaboradores de los riesgos, porque ¿qué puede pasar? Que alguien llegue a trabajar a un puesto de trabajo y pues bueno, sabe lo que va a hacer, pero tal vez conoce la situación en otra empresa, pero no conoce la situación en esta empresa y tal vez el riesgo es diferente. Por el simple hecho, como te digo, la infraestructura que tiene la empresa, la tecnología o con la maquinaria que trabaja, y es importante que ellos conozcan estos riesgos. No es de que, bueno, no les voy a decir, no, aquí no hay ningún riesgo, porque pues entonces la gente se puede confiar y pues hace las cosas como puede hacerlas, ¿verdad? ¿No? Sino también hay un tema de reglas de seguridad y por eso están todos los temas de políticas y reglamentos internos, pues para hacer más seguro el área de trabajo. Bien, doctor, por nuestra parte sería todo. No sé si gusta agregar algo más. Pues por el momento no. Yo creo que como lo que comentaba, yo creo que lo más importante, el tema de medicina del trabajo, pues lo que buscamos es prevenir más que atender ya una lesión. Pues bueno, por parte de todo el equipo, le queremos dar las gracias por su tiempo, por contestarnos amablemente. Muchas gracias y déjenme detener la grabación.